Por lo tanto, quiero invitarle a que busquemos en nuestra Biblia este pasaje en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde vamos a tener nuestra reflexión o nuestra meditación en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en estos dos versículos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema que nos hablan estos dos versículos es acerca de el afán y la ansiedad. El tema del afán y la ansiedad. Y sin duda, nosotros podemos confirmar que es un tema muy relevante en nuestros días. Nosotros salimos y pues todo mundo anda hoy estresado, todo mundo anda hoy ansioso, afanado. Hoy se habla de un afán colectivo en el que vemos por las noticias, vemos en la calle que todas las personas están afanadas y turbadas de una u otra manera. Y esto no solamente afecta nuestra salud mental, sino también tiene repercusiones en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, el tema es tan importante y relevante para nuestros días. En estos dos versículos vamos a dividirlos para desarrollar este tema en tres puntos principales. En primer lugar, en el versículo 6, estaremos reflexionando en qué es el afán y la ansiedad y cuáles son sus efectos en nuestra vida espiritual, porque veremos hoy que tiene efectos nocivos para nuestra vida, no solo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. El segundo encabezado que estaremos estudiando en este mismo pasaje es cuál es el antídoto para el afán y la ansiedad. ¿Cuál es la cura según este pasaje acerca del afán y la ansiedad? Y vamos a terminar viendo cuál es el resultado de aplicar esa cura a nuestra vida. Y de esta manera ser libres de esta situación o este problema emocional, mental que está afectando a la gran mayoría en nuestra sociedad. De manera que estos tres encabezados tendremos, hermanos, y vamos a pasar al primero de ellos. Y la pregunta es, ¿qué es el afán y la ansiedad? Y vamos a basarnos para ello en el primer versículo que nos dice, por nada, inicia diciendo el versículo 6, por nada estéis afanosos. Según la Organización Mundial de la Salud, de 4 personas, una tendrá o padecerá una enfermedad mental. De 4, una persona padecerá de una enfermedad mental. Muchos expertos en la salud hablan acerca de que la ansiedad es la nueva pandemia del siglo XXI. Nosotros tenemos una palabra más moderna para referirnos a la ansiedad y al afán. Esa palabra viene del mundo anglosajón, que es la palabra estrés, que a su vez viene de una palabra alemana que en su significado etimológico significa ahogar, ahorcar o sofocar. Lo cual nos dice desde su etimología qué es lo que produce el estrés, qué es lo que produce el afán. Sentimos agotamiento, ahogamiento, y todos, hermanos, aquí hemos experimentado en alguna medida el estrés, el afán, la ansiedad. Y los expertos también en la salud mental ven con preocupación cómo los ansiolíticos y este tipo de medicamentos para calmar la ansiedad cada día van en aumento. Y eso está preocupando a los médicos y especialmente a los que trabajan en el área de la salud mental acerca de lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Hemos asimilado tanto el estrés y la ansiedad que ya se ha vuelto parte de nosotros.
De hecho, algunas empresas ponen específicamente o literalmente uno de sus requisitos para poder trabajar. ¿Han leído ustedes alguna vez habilidad para trabajar bajo presión? O sea, ya le dijeron que no va a ser fácil. Y entonces uno dice, bueno, eso es uno de los requisitos, aprender a vivir estresado, en otras palabras, ansioso. Uno va en el tráfico y es increíble cómo hay una histeria colectiva en que todo el mundo quiere llegar rápido, todo el mundo quiere que todos se quiten del camino y vivimos de esa manera. Y es que, hermanos, cuando vivimos ansiosos y estresados, cambia todo en nosotros, cambia nuestro carácter. ¿No es cierto que cuando estamos afanados y turbados y ansiosos, no respondemos con amabilidad, con gentileza, como nos hablaba el pasaje? De hecho, hablamos la semana pasada acerca del gozo en el Señor, y uno de los enemigos del gozo del Señor es el afán, es el estar estresados, porque cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de manejar en el tráfico, cambia nuestra manera de comportarnos en casa cuando alguien está ansioso, afanado, no quiere saber nada cuando llega a casa, y eso crea problemas. De manera, hermanos, que el tema es importante. Algunos piensan que el manejar mucho estrés en nuestra sociedad es lo que ha desarrollado en gran medida la enfermedad del cáncer en muchas personas. Y algunos creen que esto es parte de someter a nuestro cuerpo a un periodo largo, años y años. Hay personas que han vivido por años ansiosos, tensos, afanados. A mí me pasa, por ejemplo, que aprendí a comer rápido. Y no tengo actividad, no tengo nada, pero estoy tan acostumbrado a que hay que comer rápido porque ya me tengo que ir. Y hermanos, noten ustedes cómo es parte de nuestro día a día. Así es que el tema es relevante para nosotros. Lo interesante de esto, hermanos, es que la Biblia no es un manual de instrucciones psicológicas y mentales. Es la palabra de Dios. Pero como palabra de Dios dedica tanto a hablar del tema del afán y la ansiedad que uno se asombra, hermanos, al ver cuánto la Biblia enseña acerca de este problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó, porque Dios sabe nuestras debilidades y sabe de lo que padecemos. ¿Sabe usted quién fue el primer hombre ansioso y afanado del planeta Tierra? ¿Quién cree usted? Adán. O sea, el afán y la ansiedad se remonta a Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. O específicamente al capítulo 3. Esa sensación de estrés, de ansiedad, de temor, la experimentó el primer hombre allá en el huerto del Edén. Después de pecar, y por ahí vamos viendo hacia dónde nos está llevando el tema, cuál es la raíz del problema del temor, de la ansiedad y del estrés. Después de pecar, ¿qué hizo Adán? Se escondió entre los árboles, y estando allí, Adán estaba ansioso, estaba afanado en saber a qué hora se presentaría Dios y le pediría cuentas. Hasta que Dios aparece y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán seguramente sintió que las piernas le temblaban y empezó a tratar de excusarse y dijo: bueno, lo único que se le ocurrió es decir: bueno, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? La Biblia nos habla que la raíz del afán y la ansiedad es el pecado. Es curioso, ¿no es cierto? Jesús en el Nuevo Testamento retoma el tema del afán y la ansiedad, y es curioso porque uno de sus sermones más conocidos, más robustos, más profundos, habla de los problemas del día a día que tenemos como
discípulos de Él. Y Jesús dedica una gran sección en Mateo 6 para hablar del afán y la ansiedad. Jesús conocía de primera mano el afán y la ansiedad en sus discípulos, en su comunidad, y por eso dedicó un espacio a hablar de esto. Pero no solo enseñó acerca del afán y la ansiedad, Jesús trató con personas ansiosas, con personas afanadas. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es la persona más afanada y ansiosa del Nuevo Testamento? ¿Quién podría responder? Marta pasó a la fama de los personajes bíblicos como la mujer más ansiosa y afanada. Que por cierto, leí una estadística en que dice que el afán y la ansiedad le afecta más a las mujeres. Curioso. Pero Marta es una de las personas más ansiosas y afanadas del Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan la historia, ella había invitado o había recibido a Jesús como visita en casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que cuando Jesús llega a casa se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra, a compartir con Jesús, a tener comunión con Él. Pero Marta, la anfitriona, la responsable, la hacendosa, pasaba de aquí para allá, aquí para allá, y movía las ollas y hacía y venía, y María sentada a los pies de Jesús. Al punto que fíjense lo que hacemos, hermanos, ojo, lo que hacemos cuando estamos afanados y turbados. Respondemos mal y actuamos mal. Marta se desespera y va a regañar no a María, sino a su invitado, a Jesús. Va y le dice, Jesús, ¿no te da pena que yo aquí matándome con el oficio de todo el día mientras mi hermana sentadota ahí perdiendo el tiempo? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando andamos estresados, actuamos equivocadamente, respondemos mal, nuestro carácter cambia? Y la respuesta de Jesús nos revela justamente el problema de la ansiedad y el estrés. Versículo 41 de Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. ¿Sabe por qué le dijo 2 veces Marta? Porque a las personas estresadas hay que hablarles 2 veces para que preste atención. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pregunto, para la sociedad de hoy, ¿quién está haciendo lo mejor, Marta o María? La sociedad de hoy aplaude a todas las Martas y a todos los Martos, que siempre están ocupados, que siempre están haciendo algo, que siempre están trabajando. Y hasta uno se siente incómodo hablar de descanso, hablar de día libre. Yo no sé ustedes, pero yo como pastor me voy de vacaciones con un gran sentido de culpa. Yo digo, qué pecador soy. De verdad, porque qué pastor más carnal que se toma un tiempo de vacaciones. ¿No es cierto que a veces uno se toma un tiempo para la familia o para uno mismo y se va con cargo de culpa porque dice, ay, pero ¿no será que estoy haciendo algo malo? Porque la sociedad nos empuja, nos estresa con hay que hacer esto. Y si tienes un tiempo libre, métete a un curso, etcétera. Y si tienes otro tiempo, métete a estudiar, a nadar. Pero tengo un fin de semana, métete a estudiar más. Y nos va llenando la agenda. Pero Jesús
nos dice, hermanos, 3 cosas por qué el afán es nocivo para nosotros. Primero, porque el afán nos hace perder de vista lo más importante. Una cosa, dice Jesús, es necesaria. Y hermanos, una cosa es necesaria. Pero cuando andamos afanados y turbados en tantas cosas, descuidamos lo más importante, nuestra comunión con Cristo. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tiene que hacer 1001 cosas, pero solo una, hermanos, es importante. Primero, el reino de Dios y su justicia. Y ¿sabe qué, hermano? Ese es el problema por el cual nos afanamos y nos turbamos tanto, porque dejamos lo principal para un segundo o tercer plano. Otro detalle es que Marta había perdido su gozo en el Señor. Usted se imagina, hermano, tener como visita en persona a Jesús en su casa. O sea, el privilegio que Marta tenía. Pero como ella andaba afanada, turbada, haciendo esto, haciendo lo otro, se había descuidado de la persona más importante que estaba en su casa en aquel lugar. Jesús está, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida, pero por andar afanados y turbados, lo perdemos de vista, Es más, la Biblia nos dice que el afán y la ansiedad hacen perder en nosotros el fruto de la palabra de Dios. Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, dijo lo siguiente en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Y hermanos, hoy día con la tecnología, con los avances científicos, tenemos tantos distractores. Estamos tan atados al celular, al teléfono, a las redes sociales, que, hermanos, todo eso va llenando nuestra vida al punto que descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Por nada estéis afanosos. Vemos aquí, hermanos, que es una prohibición de parte de la palabra de Dios a afanarnos y turbarnos. Y no solo lo dijo Pablo, también lo dijo el apóstol Pedro, como veremos más adelante, y también lo enseñó Jesús. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que el afán, vivir afanado, estresado, es pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios tenemos una prohibición a vivir afanados y estresados. Y nosotros estamos acostumbrados a señalar otro tipo de pecados o luchar con otro tipo de pecados, pero como que el pecado del afán y la ansiedad lo hemos aprendido a asimilar en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Hoy la palabra nos dice, vivir de esa manera es pecado. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Qué es el afán y la ansiedad? Atrás de un corazón afanado se esconde un corazón incrédulo de la bondad y la provisión de Dios. Alguien dijo, el afán y la ansiedad es la incredulidad disfrazada de piedad. Disfrazamos de esta manera la raíz del problema. Es un corazón que no cree en que Dios es bueno y en que Él tiene cuidado de nosotros. Un corazón afanoso es un corazón incrédulo. Por eso algunos le llaman al afán la enfermedad del ¿y si? ¿Y si salgo positivo? ¿Y si ya no me curo? ¿Y si me voy a morir?
¿Y qué van a hacer mis hijos? Y hermanos, empezamos a tener un corazón, a sacar y a sacar por nuestro corazón, nuestra lengua, nuestros pensamientos, toda la incredulidad de nuestro corazón. Veamos lo que Jesús dijo acerca del afán y la ansiedad en el Sermón del Monte. En Mateo 6, verso 25, Jesús dijo: por tanto os digo, fíjense cómo nos conocía Jesús, no os afanéis, otra vez, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sabe qué nos pone a pensar Jesús? Vean a los animales. Y mientras yo estudiaba este pasaje, hermanos, yo hace algunos meses adopté un gatito. Yo nunca había sido papá. Y, hermanos, ¿cómo le cambia a uno la vida? Pero ¿sabe una cosa? Algo que yo he aprendido cuando leí este pasaje. ¿Sabe qué es lo que hace mi gatito cuando quiere comer? Simplemente tiene que decir miau. Eso es todo. Y yo digo, o sea, no me dice gracias tampoco, ¿verdad? Y si yo, siendo un hombre pecador, puedo preocuparme por un gato, esa es la lógica de Jesús, ¿será que Dios no va a tener cuidado de nosotros? ¿Será que Dios es un padre irresponsable? Dios dice, miren, las aves del cielo, los lirios del campo. No se afanen, Dios tiene cuidado de ustedes. Muchos de nosotros nos hemos afanado por las situaciones que hay a nivel internacional, y una de ellas es la guerra que hay hoy en Europa, y cómo esto está ya afectando la economía de nuestros países. Pero Dios nos dice, no os afanéis, no os afanéis. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, imagínense ustedes, el hombre más rico del Antiguo Testamento, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Ahora noten con qué conecta Jesús el afán. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Notan ustedes? El afán, la ansiedad es muestra de un corazón falto de fe. Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Noten, hermanos, en este versículo que Jesús es realista. Jesús no es este falso positivismo que hoy se vende en nuestra sociedad, de que todo va a estar bien. No, Jesús dice, cada día tiene su mal. Jesús reconoce que vivimos en una sociedad caída y que está llena de maldad, y que cada día va a tener su propio afán, su propio mal. Pero noten, hermanos, lo que Jesús está diciendo, basta con el afán de cada día. El problema, hermanos, es que el afán de este día domingo
nosotros traemos el afán del lunes para acá, el afán del martes, el afán del miércoles, y ya nosotros estamos con nuestros nervios de punta porque ya trajimos todos los problemas de la semana para este día. Jesús nos dice, vivan un día a la vez. Un día a la vez. ¿No le parece a usted interesante que Jesús sabía que Él iba a morir en una cruz? Pregunto, ¿podría usted vivir en paz sabiendo que va a morir a los 33 años? O sea, eso es peor que le digan a uno que va a morir de cáncer, aunque esto es bastante difícil. Es algo humanamente imposible de llevar. Pero Jesús sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, que lo iban a azotar. Yo me pregunto, ¿cómo hizo Jesús para no amargarse? Para no vivir afanado, turbado, nervioso todo el tiempo. Porque vivió un día a la vez. Porque aprendió a confiar en la bondad del Padre. Lo cual veremos en un momento. De manera que el tema del afán y la ansiedad es algo, hermanos, que está a la luz del día constantemente. Vivimos bajo la tentación de este pecado. Pero la Biblia nos ordena, no os afanéis por el día de mañana. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos. Pero la Biblia no solo nos habla acerca del afán y la ansiedad y nos da este mandamiento, sino también nos da el antídoto, hermanos, el antídoto, el ansiolítico perfecto, le podríamos llamar, contra el afán y la ansiedad. ¿Cuál es ese antídoto? Bueno, está aquí en el versículo 6. Dice así: por tanto, por nada estéis afanosos, sino, aquí está la solución, la cura, sino, verso 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Saben cuál es el antídoto, hermanos, contra la ansiedad, contra el estrés? Pablo nos presenta acá la solución: presentarnos delante de Dios. Hermanos, la Biblia nos revela qué es lo que necesitamos. No necesitamos, hermanos, una pastilla. No necesitamos simplemente un mes en la playa. Algunos pensarán, es que mire, lo que me haría muy bien es pasarme un mes en la playa. Yo siento que es lo que me hace falta. ¿No es cierto que cuando nos vamos allá a la playa regresamos más cansados y estresados de lo que nos fuimos? Porque la playa solo puede relajar el cuerpo, pero no el alma. Necesitamos algo más que eso. Pedro nos decía en capítulo 5, verso 7, en primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay algo que lo pone ansioso, algo que lo preocupa, que lo afana, que lo estresa? Hermano, venga a presentarse delante de Dios. Esa es la cura. Y aquí vamos a algo más profundo, hermanos. ¿Saben una cosa? Los problemas, como dijera alguien por ahí, no son los problemas. El problema no es el problema, hermanos. ¿Sabe usted? Mire qué interesante. Hermano, el problema del afán y la ansiedad no viene de los múltiples problemas que tenemos día a día. No es el tráfico, no es la suegra, no es la falta de economía, no es que la gasolina está muy alta. No, eso no es el problema del afán y la ansiedad. Fíjese que no. La raíz del problema, ¿sabe cuál es? Nuestra lejanía de Dios. Ese es el problema. ¿Sabe por qué?
Porque ¿quién nos está hablando que no nos afanemos? Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Si ha habido un hombre después de Jesús que ha tenido razones para vivir afanado y turbado, ese es Pablo. Imagínese usted, Hechos nos dice que un día, esto es una de las tantas, 40 hombres se propusieron no comer ni beber hasta no matar a Pablo. ¿Usted se imagina que 40 hombres hagan un pacto de no comer ni beber hasta no verlo muerto? ¿Con cuánto estrés y ansiedad usted viviría? Y Pablo está aquí en la cárcel, él podría estar afanado y turbado diciendo, y peor si no salgo, y si Nerón me condena, y si me ponen en el calabozo, y si ya no, hermanos, él podría parar enfermo ahí. Pero mire qué curioso, Pablo no está afanado, no está ansioso, no está turbado, Pablo está gozoso, Pablo tiene paz. O sea, el problema no son las circunstancias a nuestro alrededor. Lo que nos afana, usted puede luchar con el tráfico, puede luchar en el trabajo, pero sin perder la paz. Es que eso no es el problema. El problema, hermanos, es nuestra lejanía de Dios. El pecado muchas veces que hay en nuestro corazón y nuestra lejanía de Dios son los ingredientes perfectos para afanarnos. El pecado, hermanos, oculto en nuestras vidas, afana, nos pone ansiosos, nos estresa. ¿Qué decía David cuando cayó su pecado? Dice, mis huesos se envejecieron. Pero nuestra lejanía de Dios, hermanos, es otro factor. Porque cuando estamos con Dios, hermano, el mundo puede venirse encima con tanto problema, pero usted siempre tendrá el gozo y la paz de Dios. Pablo estaba y tenía muchas razones para afanarse, pero está tranquilo, está tranquilo. Nosotros, con menos de la mitad de los problemas de Pablo, estamos casi que se nos tuerce la cara. ¿Ven ustedes la diferencia? El secreto está en estar cerca del Señor. Por el contrario, a mí me impresionó leer lo que Dios dice del impío, del que no tiene a Dios. Fíjense ustedes, hermanos, esta afirmación del profeta, que es para mí increíble, es impactante. Vean lo que dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Un impío jamás podrá tener paz. No hay paz para el impío. Y lo vemos. Personas que no tienen a Dios en su corazón viviendo de esta manera. Pero nosotros mismos podemos estar como un mar embravecido por dentro, turbados y afanados cuando nos alejamos de Dios. Pero hermano, le puedo asegurar que cuando tenga la bendición de estar cerca del Señor, cada día será un gozo, una alegría. De manera que entonces Pablo nos dice que el antídoto contra la ansiedad es presentarnos delante de Dios. Y él nos dice con peticiones en primer lugar. ¿Qué significa presentarnos con peticiones? Es decir, con lo que específicamente nos afana, nos turba, nos pone ansiosos. Hermanos, vayamos al trono de la gracia de Dios y oremos específicamente: Señor, te pido por esta situación que me estresa, me pone ansioso, ayúdame. Peticiones. Pero también el texto en Filipenses nos dice con toda oración y súplica. La oración, hermanos, es ese ingrediente de este antídoto. Hermanos, es increíble, de verdad. Es sobrenatural lo que nosotros recibimos cuando oramos.
cuando buscamos al Señor en oración. Yo sé que todos aquí hemos experimentado, hermanos, el afán y la ansiedad, pero también el alivio de la oración. Y hermanos, una de las personas en el Antiguo Testamento que sin duda manejó mucho estrés, mucha ansiedad, pero que supo manejar esto, fue el rey David. Él fue el que estaba al frente de la nación. Y hubieron muchas cosas que a David lo podían estresar o poner ansioso. Él luchó contra los filisteos, luchó contra gigantes, pero si hubo una situación que llegó a tocar las fibras más sensibles del corazón y de la vida de David, sin lugar a dudas, fue cuando su propio hijo, Absalón, lo quería matar. Yo no sé cuántos papás pueden imaginar la tensión, el afán que podría traer que su propio hijo lo busque para matar. ¿Y qué hizo David? Se refugió en Dios, en oración, y escribe un salmo cuando su hijo lo quería matar, Absalón. Si usted ve en Salmo 3, él cuando está huyendo de Absalón, escribe este salmo y dice lo siguiente en Salmo capítulo 3, verso 1: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: oh, hoy si no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé, dice David. Ven, hermanos, cómo David se dirige a Dios pidiendo misericordia. Pero el texto de Filipenses dice con toda oración y súplica. La palabra súplica que encontramos en el verso 6 de Filipenses es más que una oración, es, hermanos, un clamor intenso, una oración con desesperación. De manera que la cura y el antídoto para la ansiedad es también, hermanos, venir y clamarle a Dios, desahogar todo ese estrés delante del Señor. La Biblia nos habla acerca de derramar nuestro corazón. Eso significa decirle a Dios todo lo que sentimos. Y esto fue lo que pasó también con el rey David. Y miren cómo él usó este recurso de la súplica al Señor. Como ora en el Salmo 69, verso 1, verso 3: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Alguna vez se ha sentido así, hermano? Que ya no puede más, que parece que llueve sobre mojado y que las aguas han entrado, dice David, hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Noten ustedes, hermanos, cómo David está derramando su alma, cómo él se siente, y me llama la atención porque dice David: mi garganta se ha enronquecido de orar. Yo le pregunto, hermano, porque parece que este pasaje es como de otro planeta, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y se quedó ronco de clamarle a Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al estadio a ver a su equipo favorito y regresó ronco de tanto gritar? A veces le tenemos más fe a un equipo de fútbol que a nuestro Dios. Pero ahí está el Señor, mostrándonos a través de David: mi garganta. Él derramaba. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que nosotros dejamos como recurso de la oración
cuando ya todo lo demás no nos funciona, ¿verdad? Vamos a hablar con esto y hacemos llamadas y tengo este problema y de último decimos, bueno, oremos. De último dejamos a Dios. David, su prioridad era Dios. Él buscaba a Dios en su afán, en su ansiedad. Una oración donde dejamos la corbata, dejamos la elegancia a un lado y nos tiramos a la presencia de Dios. Esta es la cura contra el afán. Pero ¿qué más, hermanos? Nos dice Filipenses, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica. ¿Y qué más? Y acción de gracias, con acciones de gracias. Mire qué interesante lo que dice Filipenses, porque agrega peticiones, oración, súplica, pero también dice con acciones de gracias. Y mire, hermano, qué interesante, porque nos habla de la actitud que debemos tener cada vez que oramos. Una disposición de gratitud a Dios, sea cual sea la respuesta que Él dé a nuestra oración. ¿Sabe qué es una de las cosas que más ansiosos nos pone? Que queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y nos pone ansiosos saber o pensar que Dios puede decidir otra cosa. Pero aquí nos dice el texto con acción de gracias. Es decir, hermanos, cuando oramos, al finalizar nuestra oración, debemos decirle gracias Dios porque has escuchado mi oración y porque sea cual sea tu respuesta, la aceptaré con gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo. Y aún, hermanos, por aquellas situaciones difíciles y complicadas que hay en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Romanos, en la versión de las Américas 8:28, traduce este texto que nunca debemos olvidar, hermanos. Leamos juntos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿No es cierto que a veces nosotros humanamente, y es entendible que a veces decimos, ¿cómo estás? Pues estoy malo, fíjese. ¿Y qué pasó? No, pues me quitaron el trabajo, lo cual es algo, por supuesto, es algo malo, es algo difícil. Pero ¿sabe que desde la perspectiva divina todo va bien? ¿Sabe por qué? Porque a los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Aún esa pérdida del trabajo, aún esa enfermedad, y eso es lo que el Evangelio de la Prosperidad no puede ver, se pierde, pero aún esa enfermedad puede ser una bendición, porque a los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Y por eso, hermanos, llegamos ante Dios con acciones de gracias, dice el texto de Filipenses. Ahora, el antídoto contra el afán tiene estos 4 elementos: petición, oración, súplica y acción de gracias. ¿Dónde está? No dice el texto, por nada estéis afanosos, sino decreten, reclamen, declaren paz para su vida. ¿Así dice el texto? No vemos a Pablo declarar o decretar o reclamar paz. Él se humilla. Oración, petición, súplica y acción de gracias. ¿Cuál es entonces? Y el tercer encabezado, y con ese finalizamos. Ya hemos visto lo que produce el afán y la ansiedad. Ya hemos visto que el afán y la ansiedad es pecado, vivir en ese estilo de vida.
La Biblia nos prohíbe vivir o tener este estilo de vida incrédulo. Ya vimos cuál es el antídoto, es la oración, es la búsqueda de Dios. Y ahora el tercer encabezado es el resultado de venir a la presencia de Dios en oración. Versículo 7 ahora. Y la paz de Dios, fíjense lo que pasa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leamos juntos este pasaje, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios, cuando nosotros nos refugiamos en Él, cuando le buscamos a Él, la paz. Hermano, ¿usted sabe cuánta necesidad hay de paz? Hoy día aquí en este lado del mundo, en Latinoamérica, en nuestro país, hay tanto auge de cursos de sabiduría oriental, yoga, cristianos practicando yoga para tener paz, para dejar el estrés. No, hermanos, no necesitamos yoga, no dijo eso Pablo. No estén afanosos, practiquen un poquito de yoga mezclado con oración. Es la oración, es la presencia de Dios, es arreglar cuentas con Dios lo que va a traer paz. Ahora, Pablo habla de la paz de Dios como una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz, hermanos, que no se puede explicar en palabras. Es una paz que supera nuestro raciocinio, en el sentido de que todos los que hemos experimentado esa paz, la gente nos dice, pero ¿por qué no está triste? Pero ¿por qué usted no está en depresión? Es la paz de Dios. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alguien definió la paz de esta manera: la paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. ¿Sabe qué fue lo que mantuvo con paz a Jesús a pesar de que sabía que iba a morir en la cruz? A pesar de que los judíos lo iban a traicionar, a pesar de saber que sus más íntimos discípulos lo iban a negar, a pesar de saber que Judas lo iba a vender por 30 monedas, saber que Pilato lo iba a dejar vendido a las autoridades. ¿Sabe, hermanos, qué era lo que a Jesús le hacía tener paz? Esa voz del cielo que escuchó, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros tenemos ese nivel de comunión con Dios y sabemos que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama, vendrán las aguas a chocar a nuestra vida, vendrán los problemas, pero podremos mantenernos firmes. Esa paz sobrenatural fue la que abrazó a Pedro y a Juan cuando fueron azotados, ¿se recuerdan? Por las autoridades. Dice que salieron gozosos de haber sido azotados. Esa es la paz sobrenatural. ¿Cómo ustedes pueden ser azotados y salir gozosos? La paz de Dios gobernó sus corazones. Pero hay otro ejemplo, hermanos, que no puedo dejar de olvidar o de recordar, perdón. Y es acerca de dos hombres allá en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Uno de ellos está esa misma noche en un foso de tierra con leones hambrientos. El otro hombre está en el palacio con los mejores lujos que puede experimentar cualquier rey. Pregunto, hermanos, en qué lugar vamos a encontrar más probabilidades de paz y tranquilidad? ¿En un foso lleno de leones hambrientos
o en un palacio? ¿Sabe quién no pudo dormir esa noche? ¿Daniel o Darío? ¿Quién no pudo dormir? Darío, estando en el palacio. Dice que le ofrecieron instrumentos de música, no quiso, los placeres de comida y todo lo que estaba a su disposición. Pero Darío padeció de insomnio esa noche. ¿Y sabe cómo estaba Daniel? Bien acurrucado entre todos los leones ahí, ¿verdad? Ahí de almohada, ¿verdad? De sofá y ahí. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, Dios mandó su ángel a tapar la boca de los leones. Escuche esto, hermano, escuche esto. Cuando usted está bien con Dios, Dios manda a cerrar la boca de los leones de la ansiedad y la turbación. Y usted podrá dormir tranquilo. O sea, la paz no está por estar en un palacio, la paz no está por el lugar donde usted está. La paz es de Dios y Él la da a quien Él quiere. Pero Isaías dice, el impío no tendrá paz. Dios cierra la boca de los leones de la ansiedad, la boca de los leones de la depresión, para que tengamos paz. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice en Efesios o en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Es Dios el que puede dar paz. Es Dios el único que puede darnos paz. Ahora, noten, hermanos, que no dice el texto, porque noten ahí en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento solucionará todos sus problemas. No dice así, ¿verdad? Sino que la paz de Dios guardará. Hermanos, noten que la paz de Dios lo que hace no es cambiar nuestras circunstancias. Lo que cambia no es lo de afuera, sino lo que cambia es nuestro corazón. A veces pensamos que para tener paz tenemos que cambiar nuestras circunstancias. Si este problema se solucionara, entonces yo tuviera paz. No. No hay que cambiar lo de afuera. Hay que cambiar lo de adentro. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, leamos juntos este pasaje, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos quieren esa promesa para su corazón, hermanos? Tú guardarás en completa paz. Hermanos, no tenemos que pagar no tenemos que ir a un psiquiatra, a un psicólogo. Aquí está, en la palabra. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué es lo que le turba a usted esta mañana, hermano? ¿Anda usted como Marta? ¿Es usted un marto? ¿Afanado y turbado? No, por nada estéis afanosos. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Y yo quisiera que usted le ore al Señor y le pudiera entregar esta mañana esa situación particular que lo pone ansioso, que lo pone afanado. Sean conocidas vuestras peticiones, dice el texto, con toda oración y súplica. ¿Sabe, hermano? Para que nosotros pudiéramos tener paz, Jesús experimentó turbación en su corazón, afán y ansiedad. Para que usted pudiese tener paz, Jesús tuvo que comprarla en la cruz del Calvario.
Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba turbado en aquella cruz para que nosotros hoy podamos tener paz. Entreguémosle al Señor entonces nuestra vida y nuestra condición. Oremos. Amado Padre, Señor, perdónanos porque quizás no habíamos pensado o considerado nunca que el afán y la ansiedad es pecado. Porque revela, Señor, que no confiamos en ti. Porque revela que no creemos en tus promesas. Pensando, Señor, que quienes estamos a cargo somos nosotros y no tú. Perdónanos, Señor, porque nos parecemos más a Marta que a María. Ayúdanos esta mañana a echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Tú conoces, Señor, lo que está afectando nuestra vida. Tú conoces el trajín de cada día, el afán que tenemos día con día, Señor. No permitas, Padre, que todo este trajín y este afán nos haga perder de lo más importante, que es nuestra comunión contigo. Que los quehaceres del día a día, Señor, no nos hagan descuidar nuestra comunión contigo. Ayúdanos a recordar una cosa es necesaria. Que esa sea la frase que gobierne nuestra mente y nuestro corazón esta semana. Una cosa es necesaria, no miles de cosas. Lo necesario es una cosa, lo demás puede esperar. Señor, permítenos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que gobierne nuestras emociones, esa paz que gobierne nuestros sentimientos. Y que donde quiera que vayamos, Señor, reflejemos tu paz. Gracias, Jesús, por comprar nuestra paz en la cruz del Calvario, porque antes éramos enemigos, mas tú nos has reconciliado. Señor, yo sé que aquí hay familias, hay hermanos que están viviendo situaciones muy difíciles. Recordamos, Señor, a hermana Evelyn, con su hijito, Señor, en el hospital, gravemente. Queremos pedirte por nuestra hermana, Señor, dale paz. Oramos por su bebito, Señor, Aldair. Dale paz. Señor, sé que hay hermanos que están enfermos también, que no pueden hoy estar con nosotros porque están padeciendo una enfermedad. Señor, oramos también por ellos, para que haya esa paz sobrenatural sobre sus corazones. Te honramos, Señor, y te agradecemos todo. Ayúdanos a presentarnos de mañana, de madrugada oirás, decía el salmista. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero a donde vayamos a levantarnos.
y el último que pensemos al acostarnos. En el nombre de Jesús. Amén.